Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncia en mi boca la palabra, la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo actuaba la Iglesia naciente y también las dificultades que muchas veces se encontraban. Pablo y Bernabé, como se nos dice hoy en la primera lectura, pues llega un momento en que los propios judíos, por envidias, por rencores, por ver cómo incluso se dirigen
a aquellos que no pertenecen al pueblo judío, es decir, a los gentiles, y predican el Evangelio y muchos de ellos acogen esa palabra y la aceptan, bueno, todo eso crea un ambiente en contra de Pablo y Bernabé hasta el punto de que, como hemos leído hoy a Pablo, pues le apedrean, le sacan de la ciudad y le abandonan dándole por muerto. Él se levantó y volvió a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para otras ciudades de alrededor. Y de esa manera, pues fueron a Listra, a Iconio, a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe. Este mensaje que da Pablo y Bernabé a los discípulos, esa invitación tiene que seguir siendo actualidad en nuestras vidas. Perseveremos en la fe. En medio de las dificultades, como acabamos de ver con Pablo, al que apedrean y le dan por muerto. Pero a pesar de eso, hay que perseverar en la fe. Y entonces les van explicando cómo hay que pasar, dice el autor del libro de los Hechos, San Lucas, dice cómo hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. A veces pensamos que el reino de Dios es un camino de color de rosas. No, es un camino de dificultades y es un camino de tribulaciones y de incomprensiones y de indiferencias e incluso de odios. Pero a pesar de todo, la palabra de Dios nos está diciendo: vosotros perseverar en la fe, que eso es lo importante. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de tantas y tantas cosas, como vemos a lo largo de la historia del cristianismo. Porque si hablamos de esto en la Iglesia naciente, podemos hablar también ahora de, en muchos lugares del mundo, pues no solamente hay indiferencia hacia el cristianismo, sino también persecuciones, martirios y tantas cosas. Es decir, que es una constante a lo largo de la historia del cristianismo. Pero la invitación sigue siendo la misma: perseverar en la fe. Y luego nos habla de cómo ya empiezan a organizarse esas comunidades cristianas y entonces tienen que nombrar presbíteros, es decir, sacerdotes, que puedan celebrar la fracción del pan, la Eucaristía, y para nombrar y designar a esos presbíteros oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Así empieza a organizarse la comunidad cristiana naciente. Y luego, cuando vuelven a Antioquía, de donde habían salido, pues como cualquier familia, reúnen a los hermanos y les cuentan pues los avatares que han tenido, les cuentan lo que ha pasado, cómo se han adherido a la fe cristiana muchísima gente y cómo ellos han ido predicando y aceptando o acogiendo la palabra de Dios. Al llegar, nos dice el final de la lectura de hoy, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es decir, una familiaridad absoluta. Reúnen a los hermanos, les cuentan cómo les ha ido y cómo a través de ellos ha ido aumentando la aceptación y la acogida de la palabra de Dios. Bueno, todo esto que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles es también para animarnos a nosotros, 21 siglos después, a perseverar en la fe, a continuar profundizando en nuestra fe y a dar gracias a Dios porque hemos acogido su palabra y también hemos acogido la invitación a ser testigos de Él en nuestro mundo. Un mundo, pues eso, que ya no tiene mucha fe,
un mundo indiferente, un mundo que cree que con las solas fuerzas humanas todo lo puede. Bueno, pues en medio de ese mundo donde desgraciadamente continúa habiendo violencias, enfrentamientos, odios, en medio de ese mundo nosotros tenemos que seguir hablando de Jesucristo, en el que, y hablar de Jesucristo y los valores que nos da el propio Jesucristo, el propio Evangelio. La entrega, la generosidad y, como nos decía el Evangelio de anteayer domingo, el mandato del amor, que eso es lo fundamental, es el núcleo de nuestra fe. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en ese mismo discurso de despedida vemos el Evangelio de hoy. Evangelio o discurso de despedida porque él mismo le está haciendo ver a los discípulos, el propio Jesús, pues con ternura, con cercanía, con cariño, y hoy les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Lo rezamos todos los días en la Eucaristía, pero es una paz que, como dice el propio Jesús, no os la doy yo como la da el mundo. Es una paz diferente. No es la paz donde no hay guerras, no, es una paz que produce y provoca una alegría en el fondo del corazón humano. Es una paz diferente y por lo tanto, el que se está despidiendo les dice: precisamente porque os dejo la paz, no os pongáis tristes, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, porque yo voy al Padre, pero no me voy del todo, voy a continuar con vosotros, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais. Es decir, les está invitando a alegrarse, a que no se turbe el corazón, a que no se entristezcan, porque yo voy a estar siempre con vosotros, hasta el fin de los tiempos. Y porque creemos en ello, sabemos que Jesús resucitado está vivo entre nosotros, en medio de la comunidad, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuando celebramos la Eucaristía, Él está con nosotros, Él está vivo en medio de nosotros. Por eso tenemos que dar gracias a Dios y por eso tenemos que estar celebrando la resurrección del Señor, celebrando el gran mensaje de la alegría, de la resurrección, de la fe, del amor, de la paz, de la justicia y de tantos y tantos valores como nos transmite el propio Jesús. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo, encarnado, como sabéis, en Judas. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Tenemos que tener siempre presente que Jesucristo, la encarnación y toda su obra, culminando en la muerte y resurrección, es porque el Padre se lo ha ordenado. Jesucristo todo lo que hace es un acto de obediencia al Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que el Padre ama a la humanidad de tal manera que nos envía a su propio Hijo, a Jesucristo. Y Jesucristo obedece. Y Jesucristo nos desvela quién es el Padre, cómo es el Padre, qué quiere el Padre de nosotros, cómo el Padre nos espera en el reino de Dios. Todo eso nos lo desvela Jesucristo en ese acto de obediencia tan importante.
que significa salvación, redención. Ese es Jesucristo. A Él seguimos celebrándolo, con Él seguimos caminando y Él nos sigue marcando el camino hasta llegar al reino de Dios que todos anhelamos y deseamos. Vamos a dar gracias al Señor.